Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti, para todos los tuyos. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial una vez más por darnos el privilegio de encontrarnos por medio de esta pantalla. Así que abre tu corazón allí para que recibas lo nuevo, lo fresco que el Señor tiene para tu vida a través de esta pantallita y de mi persona para transmitir la palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. Y ante todo que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la sabiduría, la inteligencia de esta palabra para que se direccione conforme a su voluntad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vengo con el tema que dice lo siguiente: no, que tu mente no se bloquee, que tu mente no se bloquee. Yo quiero hacerte entender la importancia de nosotros no dejar que nuestra mente se bloquee. Yo estuve anotando aquí y dice lo siguiente: una mente bloqueada es que está con dificultades para generar ideas, tomar decisiones, encontrar soluciones en tu vida, incluso para creerle a Dios y obedecer y poder avanzar. Una mente bloqueada nunca tiene solución, siempre se hunde aún teniendo la solución. Una mente bloqueada, por más que Dios le quiera ayudar, no se deja, porque una mente bloqueada, cuando algo está bloqueado, no tiene acceso de nada. Como por ejemplo, si yo tengo un teléfono y por más que yo tenga el teléfono en la mano, por más que el teléfono tenga carga, por más que el teléfono en ese momento tenga wifi, por más que el teléfono sea el mejor teléfono, la mejor marca, pueda estar en las mejores condiciones, pero si el teléfono está bloqueado y yo no me sé la clave y yo no sé desbloquearlo en ese momento, por más que yo pueda tener algo en la mano que me pueda ayudar para llamar, para poder usarlo, no voy a poder en ese momento disfrutar de lo que tengo, porque literalmente el teléfono está bloqueado. Y muchas veces nosotros tenemos nuestra mente bloqueada. Muchas veces nosotros no permitimos que podamos, como quien dice, tener más ideas, soluciones, poder ver más allá de lo normal, darnos la oportunidad que el Señor pueda siempre darnos una solución en lo que estemos viviendo o experimentando o pasando. Muchas veces no vemos más allá de lo que el Señor nos quiere mostrar y nos quiere dar y ayudar, y de lo que Dios nos ha prometido, porque tenemos siempre nuestra mente bloqueada. Y una mente bloqueada no va a tener, como quien dice, en ese momento el acceso de poder pasar los límites. Una mente bloqueada siempre tiene límites, no porque no puedo, porque imagínate, todo es negativo, no porque si pasa esto, si pasa lo otro, no porque tú sabes que esto sucedió, no porque una mente bloqueada como yo lo tuve aquí no puede generar más ideas, no puede tener más soluciones, no puede tomar decisiones, no puede en ese momento poder creerle a Dios de lo que Dios es capaz de hacer por ti y por lo que Dios te ha podido prometer o dar. Es decir, que muchas veces el Señor nos ha dado promesa. Es decir, que el Señor muchas veces nos ha prometido, nos ha querido dar o que entendamos cosas grandes y poderosas, pero una mente bloqueada no da como para extenderse, como para creerle a Dios lo imposible. Es como que si tuviéramos prácticamente la fe muerta, la fe apagada. Y yo hoy quiero venir a hablarte de parte de Dios. No permitas que tu mente se bloquee. No permitas que tu mente esté, como quien dice, con límites de lo que Dios puede hacer o de lo que Dios puede sorprenderte. No permitas que tu mente tenga límites, porque tienes a un Dios que literalmente es grande, un Dios que nosotros podemos creer que Dios es siempre capaz de hacer muchas cosas. Y cuando Dios nos promete, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ordena, cuando Dios tiene cosas grandes para nuestra vida, y es cuando nosotros no deberíamos de tener una mente bloqueada, porque no vamos a tener, como quien dice, el acceso de creer cosas más grandes. No vamos a poder en ese momento de tener ni siquiera de generar ideas de que el Señor puede hacer cosas mayores de lo que nosotros podemos quizás estar pensando, y le ponemos límite a las cosas, a los milagros y a las cosas que el Señor puede hacer. Le ponemos límite a cosas que muchas veces el Señor nos ha dicho, pero también cosas que nosotros anhelamos, y ahí ponemos como una barrera, ahí ponemos como una pared, ahí ponemos como un obstáculo. Entonces, una mente bloqueada nunca tiene solución.
Una mente bloqueada es una mente que literalmente nos enseña la palabra a través de lo que yo estaba leyendo, que a pesar que puedas tener como quien dice soluciones, el milagro ahí cerca, puedas tener cosas grandes cerca de ti, siempre vas a ver como quien dice que es imposible, que no se puede, que así no son las cosas. No, porque eso no es así, porque no, porque imagínate alguien negativo y literalmente es como es apagar nuestra fe, porque sin fe en ese momento no vamos a agradar a Dios de poder alcanzar cosas mayores y cosas grandes que el Señor tiene para nosotros. Si nosotros tenemos a un Dios inmenso, grande, deberíamos siempre pensar en grande. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límite para demostrarnos y hacernos entender que para Él no hay nada imposible y que todo es posible para el que cree. Y yo quiero demostrarte unos ejemplos que el Señor me hacía entender cómo es tener una mente bloqueada. Bíblicamente nos demuestra el pueblo de Israel. Cuando tú autoanalizas y ves la actitud y el comportamiento de este pueblo, habiendo conocido el poder de Dios, habiendo ellos experimentado milagros, habiendo ellos teniendo promesas de Dios, Dios hablándole, teniendo un líder maravilloso como Moisés en ese momento, que literalmente este hombre era una persona que se guardaba para Dios, hacía todo lo que Dios le decía, recibiendo como quien dice esas palabras frescas de allí que Moisés les daba de parte de Dios. Aún así este pueblo siempre tuvo una mentalidad muy bloqueada. Nunca en aquel entonces vemos que nunca de su boca salía algo positivo, todo lo que salía era negativo. Y aquí nos damos cuenta de la manera de una mente que tiene límite, y nosotros no podemos ponerle límite a un Dios grande, a un Dios que realmente nos demuestra que para Él nada es imposible. Una gente negativa que siempre dice no, porque me parece que de esta forma yo creo que no puede ser posible, que esto no es así, que esto no es lo otro, y empezamos ahí y nosotros permitimos en ese momento de ni siquiera de darle la oportunidad a Dios que nos sorprenda, que Dios haga las cosas como Él quiere, que realmente Él puede demostrarnos a nosotros que cada día más Él puede ayudarnos. Y aún así hemos visto milagros y estamos como el pueblo de Israel, hemos visto la mano de Dios obrar en nuestra vida, pero aún así seguimos con esa mente negativa, con esos pensamientos negativos y bloqueamos nuestra mente. Por más que queramos nosotros creerle a Dios o aceptar la promesa de Dios, esperar en Dios, si tenemos una mente bloqueada no vamos a poder alcanzar nada de lo que Dios nos está diciendo. Números capítulo 20, verso 1 en adelante. Verso 2 en adelante. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Mira lo que dice. Como no había agua en ese momento, ellos se levantaron y se molestaron contra Moisés y Aarón. Y dice, y habló todo el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir a la congregación de Jehová en este desierto para que muramos aquí nosotros, nuestras bestias? ¿Y por qué nos han hecho subir a Egipto para traernos a este lugar? No es el lugar de cementera y de higuera, la viña y ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre su rostro, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón y tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará agua. Y le sacará el agua de la peña y les dará de beber a la congregación y a su bestia. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él mandó. Yo quiero que veamos aquí. Estas personas tenían un Dios grande. Estas personas en ese momento tenían a un Dios que ya le había demostrado el poder, y que Dios estaba en ese momento para ayudarlos, para proveerles y suplirle
en medio del desierto lo que ellos estaban necesitando. Tenemos aquí la manera de Dios de mostrar que no tenía Dios ningún problema de ayudarlos a lo que ellos estaban necesitando en ese momento. No tenía Dios en ese momento ningún problema de escuchar lo que sus deseos querían en ese momento, que era agua. Pero aquí vemos un pueblo que realmente tenía una mente bloqueada. Un pueblo que, a pesar de que ya habían visto la mano de Dios obrar sobre sus vidas con milagro, ellos en ese momento dicen que van a morir. Dicen en ese momento que ¿por qué nos trajiste para acá? Mejor hubiésemos estado donde estamos, donde estábamos en Egipto. Yo creo que aquí fue lo peor que nosotros pudimos hacer, darle, como quien dice, la prioridad a Dios, que nos guiara, que nos orientara, que nos sacara de la esclavitud, que nos sacara de la mano de Faraón. Y empezaron a murmurar, a quejarse, porque ellos no tenían en ese momento más acceso de pensar y de autoanalizar y de acordarse y de decir, pero si Dios lo hizo ayer, si Dios nos ayudó, si Dios ha estado con nosotros, si Dios no nos ha dejado de hablar, si Dios siempre ha estado para ayudarnos, para levantarnos, para bendecirnos, para guiarnos, para orientarnos, porque Dios no lo puede hacer hoy. Una mente bloqueada no le da la oportunidad a Dios en ese momento de que Dios haga y que nos sorprenda. Una mente bloqueada siempre se va a quejar de lo que Dios está haciendo, a pesar de que Dios está. Una mente bloqueada siempre va a ser una persona que siempre murmura y nunca ve solución en medio de lo que está viviendo, a un Dios demostrándole que sí está y que Dios siempre ha tenido en ese momento la forma de querer demostrar, de hacerle entender que nos quiere ayudar, que nos quiere proveer, que nos quiere dar cosas grandes. Aquí vemos que el pueblo le dice, ¿por qué vinimos de aquí? ¿Para qué nos trajo Dios? Para matarnos, para morir en el desierto. Para eso fue, y empezaron a murmurar contra Moisés y contra Aarón, a hablar en contra de ellos. Y ellos, en lugar de agarrar, de ponerse a discutir con ellos, van a la fuente. Y la fuente era la presencia de Dios y hacerle entender para que resolviera el problema. O sea, que la mente de Aarón y la mente de Moisés en ese momento vemos que no estaban bloqueados, porque ellos sabían que Dios tenía la solución de ayudarlos, de saber de que Dios podía proveer el agua. Pero este pueblo tenía su mente tan negativa, tenía su mente tan bloqueada, tenía su mente sin límite. No podían ni pensar en ese momento de autoanalizar de que eso era pequeño para Dios, que Dios podía hacerle otra vez otro milagro como lo había hecho anteriormente, de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los había dejado, de que Dios no los había desamparado. Entonces muchas veces una mente negativa, una mente bloqueada nos hace ver como que si Dios no está cuando Dios siempre ha estado, como que si Dios no te puede ayudar cuando Dios siempre te ha ayudado, como que si ya no hay solución en lo que estás viviendo, en lo que estás pasando y en lo que estás experimentando. Entonces permites en ese momento de murmurar delante de Dios y empiezas a quejarte, para que yo te sirvo, para que yo te busco, para que yo estoy contigo, Dios, para que yo estoy aquí para ti. Entonces ahí empezamos a creer que la vida que teníamos en Egipto, que era la de pecado, de las cosas, de la concupiscencia, de las cosas malas que hacíamos, era mucho mejor que la que Dios nos está dando. Y terminamos siendo malagradecidos. Una mente bloqueada siempre delante de Dios va a murmurar de lo que Dios está haciendo y lo que Dios le está dando y de lo que Dios quiere hacer, porque cree que la vida que llevaba anteriormente es mucho mejor que realmente la que Dios le está brindando y la que Dios le quiere dar. Entonces no nos damos, como quien dice, la manera de pensar, de autoanalizar y de agradecerle a Dios, y que lo que Dios está haciendo y lo que Dios nos está dando es mucho mejor que lo que Dios, de lo que nosotros teníamos anteriormente, no teniendo a Dios. Y el Señor me hacía entender, no permitas que tu mente se bloquee, no permitas, yo estuve anotando todo esto, porque una mente bloqueada nunca tiene solución para nada, es tan negativo que siempre ve todo lo malo, nunca ve lo bueno.
Yo no sé si te has acercado a personas así como el pueblo de Israel, que tú le dices, no, pero en tal sitio tú puedes ir y ahí puedes conseguirlo, mira, o en tal sitio tú puedes ir y yo creo que ahí te van a ayudar, no, pero en tal sitio tú, o tú le dices, no, mira, ve, haz esto, al otro, no, pero yo no, porque es que ahí, no, yo no lo creo, no, tú crees que sea posible, no, así no es, y todo es lo negativo, todo es lo malo, todo es, no hay solución, no, así no va a salir, no, eso es una mente bloqueada. Y Dios dice, no pongas tu mente bloqueada. El pueblo de Israel tenía la solución de que Dios le diera agua. El pueblo de Israel tenía dos líderes maravillosos. El pueblo de Israel tenía la voz de Dios. Dios hacía milagro a cada momento. Pero vemos aquí que tenían su mente negativa, cerrada. No podía como entrar más allá de lo profundo porque su mente estaba cerrada. Entonces una mente bloqueada no tiene como que tiene muchos límites, tiene límites en ese momento de no poder pensar más allá y de poder extender su mente de que sí hay cosas grandes, de que sí Dios lo puede hacer, de que sí hay solución y de que Dios tiene cosas maravillosas. Eso era el pueblo de Israel. En el Números capítulo 11. Ajá. Aconteció que el pueblo se quejó a oído de Jehová y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ello fuego de Jehová y consumió a uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extendió y llamó a aquel lugar de veras, porque el fuego de Jehová se encendió con ello. Es decir, que cada vez que nosotros tenemos esa mente bloqueada, nosotros provocamos la ira, la molestia de Dios, porque le estamos haciendo entender a Dios que prácticamente con nuestra queja, con nuestra murmuración, con nuestra manipulación, con esa manera de esa negatividad, con esa falta de fe, literalmente Dios dice, pero ya tú no me conoces, tú no has visto mi mano obrar, ya tú no has visto que yo te he ayudado, ya tú no has visto que yo te he podido levantar, que yo te he podido sanar, que yo te he podido dar la fuente de lo que muchos no te han dado y aún así bloqueas tu mente, aún así no me crees, aún así ya murmuras por lo que pasa, por lo que viva, aún así te amargas, porque el pueblo se amargaba, el pueblo se molestaba, el pueblo se irritaba, el pueblo en ese momento delante de Moisés le exigían y se lo hacían de la manera incorrecta, se ponían rebeldes. Cuando tú y yo tenemos la mente bloqueada, nos ponemos rebelde ante Dios, nos ponemos rebelde a murmurarle y a exigirle cuando Dios es el que realmente tiene que hacer las cosas a su manera y a su voluntad. Aquí vemos que el pueblo se molestó y eso llegó al oído de Jehová. Y ahí el Señor mandó fuego y se consumieron muchos porque el Señor se airó. ¿Por qué? Porque había un pueblo que realmente en su mente no había acceso de poder extender esa mente, sino que ellos la bloqueaban y ponían límite. Nos damos cuenta en Números capítulo 14, una reacción también de Dios, porque mira lo que dice en el verso 26, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, de que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerá vuestro cuerpo, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años de arriba, y los cuales han murmurado contra mí. Me doy cuenta que este pueblo hizo tanto molestar a Dios como también a Moisés, que por este pueblo fue la causa que Moisés no pudo entrar, porque también los llevó a irarse, a molestarse por la reacción que ellos tenían, porque era un pueblo que literalmente nos demuestra que ellos no se sentaban a autoanalizar lo que Dios hacía por ellos, lo que Dios prácticamente le demostraba su amor, que Dios siempre quiso hacerles entender a ese pueblo que no se trataba de lo que Dios le daba, sino de lo que Dios quería tener con ellos. Y era como quien dice que yo siempre veo, era una amistad. Dios siempre quiso tener con este pueblo, fue una intimidad, una amistad, fue una relación, pero ellos no permitieron, su mente era tan bloqueada hacia las cosas de Dios que ellos
nunca vieron a Dios como amigo, como padre, sino como un Dios que les resolviera, un Dios que le ayudara, un Dios de multiplicación, un Dios que le bendiciera, un Dios que estuviera ahí para ellos. Pero ellos nunca estaban para querer más de Dios, porque una mente bloqueada siempre nos va a hacer ir delante de Dios para que Dios nos resuelva lo que está, como quien dice, por la orilla, que Dios prácticamente no se puede meter en la vida de nosotros a más profundidades. Como por ejemplo, Dios me resuelve aquí, Dios me resuelve el trabajito, la cosa, sí, esto, lo otro, pero ya le pongo límites a Dios. Ellos trataban de ponerle límite a Dios en sus vidas porque ellos no querían más ir a lo más profundo, como Moisés, como Aarón, que conocían a Dios, que escuchaban la voz de Dios, que realmente era una relación, era una amistad, no era realmente lo que ellos tenían hacia Dios, que era simplemente lo que querían era que Dios le resolviera. Una mente bloqueada va a querer es que realmente Dios le resuelva, pero no pueden pensar más allá de tener esa idea de que yo puedo conocerlo, que yo lo puedo ver a cara, que yo puedo ser como un Moisés, que yo puedo ser como un Eliseo, que yo puedo ser como un Elías, que yo puedo extenderme más, que yo puedo ver más cosas grandes de Dios, que yo puedo ver maravillas de Dios en mi vida, que yo puedo alcanzar de tener una amistad y de ser amiga de Dios. Ellos nunca pensaban eso porque ellos siempre ponían límites hacia Dios. Bueno, vamos a hablar con Dios, pero por medio de Moisés, que Dios nos resuelva, que haga el milagro, que se apure, que tenemos hambre, que tenemos sed, que tenemos esto. Y así hay muchas personas. No, porque que el pastor, la pastora, el amigo Dios me habla a través de él, fino, ya no son personas que extienden su mente de decir, sabes que así como ella, así como él, yo puedo conocer a Dios. Dios también se me puede revelar, Dios también se me puede manifestar, yo también puedo ver cosas grandes y maravillosas que el Señor puede tener para mí, yo también puedo ser amiga de Dios, yo también puedo ver cosas sobrenaturales que el Señor tiene. No, porque estoy pendiente en lo de la orilla, que el Señor me resuelva el agua, que el Señor me resuelva la comida, que el Señor me resuelva el trabajo, que el Señor me resuelva la plata, pero ya, hasta ahí. ¿Por qué? Porque son personas que se bloquean. Que tu mente no sea como la del pueblo de Israel, que quieras nada más la provisión de Dios, que tu mente no sea como la del pueblo de Israel, que nada más le exija a Dios para que te provee, que te ayude, que te multiplique, pero no quieras más de Él, que lo que está buscando es la amistad, es la comunión contigo. El pueblo de Israel nunca se preocupó de ser amiga de Dios, de ser amigo de Dios, sino siempre se preocupó, era porque Dios era algo para ellos de provisión, de multiplicación. Y así hay muchas personas con la mente bloqueada, con la mente mediocre. En ese momento este pueblo demuestra delante de Dios, de paso murmuraban, quejaban, le exigían a Dios. O sea, un pueblo que literalmente no se daba la oportunidad en ese momento de pensar y decir qué estamos haciendo, de recapacitar dónde está nuestra fe, de pensar ayer Dios nos hizo un milagro y no vamos a quejar, de pensar en ese momento las maravillas que Dios venía haciendo con ellos y cómo Dios se les revelaba de un poder, con un poder maravilloso, y aún así ellos en ese momento no se sentaban a autoanalizar las cosas grandes que el Señor había hecho con ellos. ¿Qué te quiero hacer entender de parte de Dios? Te lo voy a volver a leer. Una mente bloqueada es que está con dificultad para generar ideas, tomar decisiones, encontrar soluciones en sus vidas, incluso para creerle a Dios y obedecerle y poder avanzar. Una mente bloqueada nunca puede avanzar, nunca puede, como quien dice, alcanzar cosas mayores. ¿Por qué? Porque se pone mucho límite. No te pongas límite, porque tu Dios no es un Dios de límite. Es un Dios súper grande, un Dios todopoderoso. Y cuando realmente tú le dices al Señor, Señor, no permitas que mi mente se ponga en las condiciones que la mente tenía este pueblo. Este pueblo tenía una mente con muchos límites. Este pueblo realmente, yo no sé qué era lo que ellos deseaban con Dios, porque realmente le demostraban a Dios que si Dios le daba el agua, le daba la comida, le daba los cornices, le daba la carne, ellos estaban riéndose, estaban contentos. Pero ellos no se contentaban porque Dios en ese momento pudiera ser su amigo,
tener una amistad, de escuchar la voz de Dios, de querer ir a tener una intimidad con Dios. No, ellos se alegrarán por la bendición. Que tu mente no sea como la del pueblo. No tengo comida, no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo trabajo, estoy amargada. Pero ¿por qué te vas a amargar si tú tienes un Dios, tienes un amigo, tienes un Padre que realmente aún no teniendo un milagro, lo tienes a Él? Esa es una mente bloqueada, una mente que realmente todavía no ha podido, un ser humano que todavía no ha podido encontrar lo que se llama, lo que es la amistad con Dios, el amor con Dios. Porque cuando tú tienes una amistad con Dios, como Moisés literalmente, tengas o no tengas, tú igualmente lo vas a amar, valorar, respetar, igualmente vas a querer de Él, igualmente vas a querer ayunar, vas a orar, vas a buscar. Pero una mente bloqueada como la del pueblo de Israel tiene que tener la provisión para sentirse bien con Dios. Y tú y yo no podemos hacer esto. Una mente bloqueada tiene que tener en ese momento un milagro para sentirse bien con la presencia de Dios. Que tú y yo, aunque no tengamos, aunque Dios no nos responda, aunque Dios no nos dé, nosotros nos podemos sentir con alegría y con gozo por tener su presencia. Así que no permitas que que tu mente sea una mente bloqueada como la del pueblo de Israel. Eso fue lo que el Señor me puso en mi corazón. Y voy a leer aquí: una mente bloqueada, por más que Dios le quiera ayudar, y no se deja, porque una mente bloqueada, cuando algo está bloqueado, no tiene el acceso de poder generar entendimiento, sabiduría. O sea, aún así nos damos cuenta que muchas veces no usamos lo que Dios nos da, la inteligencia, la sabiduría, ese conocimiento mental que el Señor nos da, porque cerramos nuestra mente, porque la bloqueamos y no dejamos ni la manera de generar buenos pensamientos y de que el Señor pueda ayudarnos a extender esos pensamientos para bien y no para mal, porque le ponemos esa barrera a nuestro Padre Celestial a través de nuestra mente y de nuestro pensamiento, porque no nos damos ese momento de querer, de creerle a Dios, de poder en ese momento de pensar cosas en grande, de que si Dios puede hacer cosas maravillosas, de tomar buenas ideas, buenos pensamientos para buenas decisiones. Y ahí es cuando realmente nosotros deberíamos decir: ¿será que yo tengo una mente bloqueada? ¿Será que realmente tengo una mente desbloqueada? Yo hoy necesito que hoy tú te preguntes esto, vayas a la presencia de Dios. Si tienes una mente bloqueada, dile al Señor: desbloquea mi mente, quita todo lo negativo, quita toda la basura que he permitido que se ha guardado en mi mente, en ese depósito que realmente es valioso para yo poder generar buenos pensamientos, y que la mente mía sea la mente de Cristo, para poder yo creer todo lo posible y no ponerle límite a las cosas grandes que el Señor está para demostrarme y que me ha demostrado y que me seguirá demostrando. No le pongas límite al Señor. Así que Dios te bendiga y que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo y en todo momento.